Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. Los archivos de hoy son la compilación de los varios relatos de horror de Pittsburgh por el autor Austin Dia, publicados en fragmentos originalmente, ahora pueden ser escuchados para dar la experiencia de la historia completa. Si quieren algo más largo de lo habitual, no se pueden perder de este claramente inspirado por los relatos de Lovecraft. Los dejo entonces con el horror de Pittsburgh. La ciudad estaba repleta del zumbido de los coches, del incesante ajetreo y bullicio de personas ocupadas, tan obsesionadas con sus rutinas que, sin saberlo, dejaban pasar la vida y se perdían de las cosas simples. Varias personas charlaban en voz alta mientras cruzaban las calles camino al trabajo. El humo negro y sofocante que salía del tubo de escape de todos esos automóviles impregnaba el aire y contaminaba el cielo con nubes espesas de smog. Las ratas buscaban comida y dejaban rastros de basura húmeda y pegajosa a lo largo de los senderos y caminos. Las condiciones de salud tan deficientes provocarían la propagación de varias pestilencias y enfermedades que llevarían a una evitable saturación de los hospitales de la ciudad. Un trueno destripó la barrera del sonido, acompañado por la constante llovizna. Observé cómo la ciudad se perdía de vista mientras tomaba el autobús de servicio público. Como podrá comprobar cualquiera que esté familiarizado con este medio de transporte, el autobús estaba abarrotado de varios pasajeros, todos ellos de diferentes características e higiene. Debido a la estructura apretada y estrecha de la estructura del autobús, muchos pasajeros estaban apretujados, algunos apiñados como en una lata de sardinas, y si compartieran el olor de la misma, sería una notable mejora. Un sudor grasiento y viscoso rodaba por la frente de un tipo grande y corpulento junto al que me vi obligado a compartir un asiento. Había sudado tanto que su camisa blanca abotonada era transparente. Su hedor asqueroso y repugnante y decadente tenía bajo asedio a mis fosas nasales, y la necesidad de vomitar se volvió más difícil de reprimir. Sus bigotes eran salvajes y descuidados. Sus ojos estaban tan abiertos que podrían haberse salido de sus órbitas. Cuando me miró fijamente, lo mejor que pude hacer fue ofrecerle una sonrisa alegre. «Bueno, buenas tardes, señor». Me miró fijamente por un minuto sin decir nada. Sus ojos descoloridos miraban en direcciones opuestas, como si estuviera mirando al infinito. Después de que no pasó nada importante entre nosotros, traté de concentrarme en mi viaje. Sostuve la manija de mi maletín con cierta vacilación. La ciudad pronto se convirtió en un punto ante mis ojos antes de hundirse en el abismo de tinta. Así fue. Realmente fue así como ocurrió. Devolví mi atención al viaje. Pensar que esta era la última vez que vería esta ciudad. Claro, tenía una escuela, una tienda de comestibles y una estación, pero tenía sus encantos, como su parque en el lado occidental de la ciudad. Volví a mirar al hombre que estaba a mi lado, pero todavía estaba en su pequeño mundo. Golpeé la manija varias veces mientras observaba a los pasajeros comenzar a acomodarse en sus asientos. Aquellos que no podían depender de sus manos se quedaban ahí, temblando ligeramente cada vez que el autobús se detenía. Incluso entonces, parecía como si el autobús ni siquiera estuviera cerca de adelgazar, sino que se inflaba cada minuto más. De vez en cuando, levantaba la vista y veía a los pasajeros salir. No sabía cómo podían soportar estar a punto de asfixiarse por la multitud claustrofóbica. Me recordó las multitudes de personas en los auditorios viendo juegos de pelota. El aire se volvió más caliente por el calor corporal y el cálido aliento que irradiaba a los viajeros. Durante la tercera parada, el corpulento caballero finalmente dejó su asiento y se alejó sin siquiera despedirse. No es que tuviera la intención de despedirme de todos modos, pero habría sido considerado. Un rastro del hedor pútrido del hombre gordo persistía en el aire. Suspiré para mis adentros y dejé caer el maletín en mi asiento. Mis dedos rasgaron el costado
mientras una punzada de duda surgía dentro de mí. Pasarán un par de horas hasta que llegue a mi destino. 3 horas más o menos. El pueblo no tenía la mejor reputación, pero mi empresa insistió en que me mudara ahí. Disculpe, mi buen señor. ¿Le importaría si me siento aquí? Sacudí mi cabeza de esos pensamientos y miré hacia arriba. Allí estaba un hombre bien vestido, que vestía pantalones beige y un abrigo. Llevaba un sombrero de copa, al juego en la cabeza, y lucía un fino bigote marrón que se retorcía en las puntas. Se sacó el sombrero y me lo inclinó, en un saludo que era un gesto amistoso. Sí, claro, adelante. El caballero se acomodó elegantemente en el asiento y me observó juguetear con mi equipaje. Después de lo que pareció una eternidad, mirándome fijamente, metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Mi nombre es Jacques Skinner, investigador privado. Colocó la tarjeta en mi mano y la moví para analizarla. Parece auténtica. ¿Cuál caso está tratando de resolver? Jacques me sonrió, revelando un pequeño espacio entre sus 2 dientes frontales. ¿Has oído hablar alguna vez de un hombre llamado Walter Bean? Walter Bean. El hombre me sonaba familiar. Escarbé en mi mente durante unos segundos. ¿Era el dueño de una empresa de muebles? ¿O me equivoco? Es correcto. Walter Bean, de 68 años. Director ejecutivo y hombre de familia. Era propietario de una gran corporación. Fue visto por última vez hace 2 semanas. Al parecer, buscaba expandir su negocio en la ciudad de Pittsburgh. Pero, bueno, después de hacer el viaje de negocios, nunca regresó. Y es ahí donde entro yo a esta historia. Mis ojos se abrieron. ¿Pittsburgh? De hecho, es ahí a donde voy. La ceja de Jack se arqueó y su interés alcanzó su punto máximo. ¿Eso es verdad? Vaya, que esa es una verdadera coincidencia. Sacó una foto de Walter Bean. Era una figura ligeramente corpulenta, con la cabeza calva y un bigote larguirucho. Walter vestía una camisa de algodón roja 3XL y pantalones khaki. Tenía una media sonrisa en su rostro mientras estaba frente a su oficina. Jacques se frotó la barbilla y me continuó en su conversación. ¿Por qué vas a Pittsburgh? Si no te importa que te lo pregunte. Un viaje de negocios, le expliqué. Irónicamente, dijeron que no era negociable. Tal vez, pero estoy seguro de que has oído hablar de la historia detrás de la ciudad y de por qué se le considera con un tanto de desdén. Negué con la cabeza. Sé que el pueblo está desgastado y prácticamente es un pueblo fantasma, pero yo ya estoy grande para tenerle miedo a las historias de fantasmas. Él rió. Muy bien. Entonces, la leyenda cuenta que durante la década de 1770, la ciudad de Pittsburgh alguna vez fue un lugar próspero con caras amigables en todas partes y cada esquina. La gente compartía abiertamente entre sí y nadie se quedaba en escasez. Una verdadera utopía. Supongo que ese es el término correcto. Escuché en silencio al investigador privado mientras me sermoneaba sobre el folclore de la ciudad. Eso fue hasta que hubo una cierta mujer que creció sin nada antes de casarse con un miembro de una familia noble. Su marido la amaba, pero tenía un miedo que es universal para todos, independientemente de su estatus o riqueza: el miedo a la muerte. Entonces, realizó una investigación sobre las prácticas oscuras y conoció a un cultista no muerto que la adoctrinó en la adoración de los dioses de la antigüedad. Invocó un demonio de las entrañas de la tierra
para que le concediera el don de la belleza y la vida eterna. El demonio cumplió ese deseo, pero requirió sacrificios de los vivos. ¿Sacrificios? Dioses de la antigüedad, tartamudeé. ¿Estás contando tú la historia, buen hombre? Jacques me preguntó, algo molesto, pero aún sonriendo. No, lo siento, disculpa. Solamente me perdí en la historia. Por favor, continúa. Uno por uno, la mujer condujo a su familia a la boca del infierno. Comenzaron por los sirvientes y luego por su amado esposo y sus 4 hijos. A partir de ahí, más y más habitantes del pueblo desaparecieron en el aire y en su lugar, bueno, digamos que los demonios son los residentes ahora. Se rió para sí mismo y devolvió la foto de Walter a su bolsillo. O por lo menos, eso es lo que he oído. Mi mente estaba inundada por una oleada de pensamientos. Diablos, vaya, esa sí que es una historia. ¿Y estás diciendo que Walter fue a Vicksburg? Él y 3 caballeros más, además. O fue porque quería expandir sus negocios, o fueron seleccionados casi al azar. Los 3 anteriores habían desaparecido desde hacía unos meses. Es peculiar que todos se fueran sin decirle a sus familias que no deberían esperar que regresaran pronto. Hablamos un poco más sobre los casos desaparecidos. Al igual que Walter, algunos de los hombres desaparecidos eran jefes de diferentes corporaciones que iban desde muebles hasta petróleo. Todos fueron atraídos gradualmente a Vicksburg por cualquier medio y nunca más se supo de ellos. Finalmente, el autobús se detuvo y el investigador privado se bajó. Se despidió de mí y se quitó el sombrero una vez más. Manténme informado si encuentras algo peculiar en Vicksburg. Mis ojos estaban pegados al hombre mientras se bajaba del autobús y continuaba su camino sin mirar atrás. Luego de abandonar el local, el autobús retomó su camino. Las llantas del autobús se detuvieron con un chirrido, lo que significaba que era hora de bajarme. Recogí mis cosas y salí del vehículo. Los vapores nauseabundos que salían del tubo de escape flotaban en mi cara y casi me sacaban el aire de los pulmones mientras se alejaba a toda velocidad, dejándome solo. Una mirada a Vicksburg y pude ver por qué su reputación era tan deficiente. La ciudad era una antigua reliquia del pasado. Docenas de casas estaban en condición de ruina, con manchas de pintura desprendiéndose como caspa. Las paredes se habían derrumbado con el tiempo, hasta el punto de que los techos apenas colgaban de un hilo. Pasé por edificios que fueron quemados hasta los cimientos y abandonados a la ira de la madre naturaleza. El musgo crecía a lo largo de los lados de las paredes de ladrillo y las ratas corrían desenfrenadas por las calles. El aire frío y fresco me golpeó en la nuca y me provocó un escalofrío. La hierba de la ciudad estaba totalmente muerta y ennegrecida. Los escasos arbustos y árboles que había estaban sinuosos y fatalmente demacrados. Había llegado a Vicksburg alrededor de las 4 de la mañana, así que mi iniciativa más fuerte fue buscar un lugar donde quedarme. Caminé por un camino aislado, con la más mínima sensación de que me estaban observando desde lejos, y cada vez que intentaba mirar en la dirección opuesta, se escabullían. Era difícil creer que alguien viviera ahí, y mucho menos que Walter y los demás caballeros se vieran obligados a venir. Las columnas sostenían los edificios, pero el más mínimo golpe las haría desmoronarse. Se encontraba barro y otros escombros sobre las ventanas, lo que me impidió mirar hacia adentro, casi como si así fuese lo que quisieran. El estado de deterioro también se extendió a las carreteras y senderos para caminar con finas grietas esparcidas por todas partes. Viajé por la plaza del pueblo y vi varios pequeños negocios que indicaban algunos de los productos que se podían comprar, como conservas o pan. Los postes de luz
estaban débilmente iluminados, recordándome el crepúsculo con los rayos del sol iluminando parcialmente la atmósfera. Una combinación perfecta, en la que no estaba ni demasiado oscuro ni completamente iluminado. En medio de la plaza había una gran fuente con la escultura de una mujer ligera de ropa que recordaba aquellas estatuas del período clásico grecorromano. A pesar de estar hecha de piedra, sus largos mechones de cabello ondeaban con el viento. De una olla que sostenía caía agua turbia y alquitranada. Tras una mirada más cercana, pequeños indicios de algas cubrían la superficie rocosa, lo que aumentaba su estado prehistórico. Después de observar el panorama completo del estado de la fuente, mi atención se dirigió hacia el hotel. Al igual que las otras estructuras, el hotel había tenido mejores días y hacía tiempo que había caído en un decrépito estado de desorden. Su nombre se borró del letrero donde pude distinguir vagamente algunas letras. La pintura se desprendió de los cimientos, dándole una apariencia espantosa y escalofriante. Los periódicos llenaban las ventanas y un humo desagradable salía de la chimenea. Hubo algunas áreas donde los ladrillos fueron perforados y aplastados en el suelo. Sin ningún otro lugar a donde recurrir, entré al establecimiento. El olor a descomposición me golpeó la cara como una patada en la cabeza. Se acumuló tanto polvo en los muebles y las puertas que se disparó por el aire. Los restos almizclados hicieron que mi nariz retrocediera con disgusto. Tosiendo, escudriñé los alrededores. 2 sillas con respaldos desnudos se alineaban sobre una alfombra peluda que se había vuelto verde por el musgo que residía en ella. Las fotografías adornaban las paredes, algunas de las cuales databan del siglo XIX y se erosionaron con el tiempo debido al mantenimiento inadecuado. Me acerqué al mostrador de servicio y vi un libro sobre el escritorio. Pesadas capas de polvo cubrían la superficie. Miré más allá del escritorio y noté grandes cantidades de telarañas colgando de las estanterías y del techo. Una pequeña campanilla colocada al lado del diario. Considerando, o más bien lamentando mis opciones nuevamente, presioné tentativamente la campanilla. Nada. Golpeé con los dedos mi maletín y esperé unos segundos. Toqué el timbre nuevamente después de que pasaron unos 10 segundos. Todavía nadie se presentaba a atender el débil sonido. Miré mi reloj de muñeca, viendo que eran casi las 5. Quizás si fuera más asertivo, de alguna manera podría convencer a un ciudadano de este pueblo para que me ofreciera un lugar donde quedarme. Cuando me di la vuelta para marcharme, finalmente escuché una conmoción. Buenos días, señor. Me di la vuelta hacia el escritorio nuevamente y mis ojos contemplaron a un hombre de un aspecto peculiar. Qué extraño. No lo escuché caminar detrás del mostrador de servicio y, a juzgar por lo repentina que fue su aparición, prácticamente se manifestó o podría haber estado escondido en el suelo todo el tiempo. Comprendí internamente la aprensión de la gente por los rasgos físicos de un ciudadano de Pittsburgh. El caballero estaba pálido, mortalmente pálido. Su piel carecía de cualquier pizca de pigmentación y parecía más bien un cadáver reanimado. No había ni una mota de pelo en su cuerpo resbaladizo, con su cráneo iluminado brevemente bajo la tenue luz. Sus ojos, sin embargo, eran el atributo más discordante. Eran tan negros como un cielo sin estrellas, más oscuro que el vacío negro, como una boca de lobo. No estaba seguro si era el resultado de que sus pupilas se expandieron para recoger más luz, o si sus iris eran naturalmente negros. Pareció notar mi repulsión hacia sus compañeros, así que intentó ofrecerme una sonrisa. Excepto que era lo más alejado de una sonrisa, más bien una réplica barata. Poseía una hilera de dientes afilados y dentados que, cuando se separaban, solo revelaba un chorro de nada como la tinta en el fondo de su garganta. Habló en voz baja y gutural que, de alguna manera, sonaba distante y, sin embargo, todavía cercana. Arqueó la cabeza hacia un lado, analizando el más sutil de mis movimientos. Bienvenido a nuestra ciudad, señor. Había pocas cosas en ese momento que quisiera más que terminar la conversación y salir corriendo, pero ¿a dónde iría? Intenté reunir tanta cortesía como me fue posible. Quisiera un cuarto.
Los ojos del enigmático hombre se abrieron aún más. Sentí que él estaba mirando los rincones de mi alma y se divertía asustándome. Muy bien, señor. Sus dedos largos y esqueléticos tantearon el diario. ¿Cuánto cuesta una habitación por la noche?, yo pregunté. Oh, no es necesario el pago. Él soltó una risita. Una sustancia viscosa de color púrpura brilló en sus dientes manchados de amarillo y aterrizó en el escritorio. No le he requerido pagar ni un centavo. ¿En serio? Bueno, eso sería genial. Ni una sola vez durante nuestra discusión el caballero parpadeó. En todo caso, se congelaría temporalmente y simplemente me miraría como un disco que tiene problemas para saltarse a la siguiente canción. Se movía en un estupor tambaleante y ebrio, con las rodillas dobladas y sacudidas. ¿Tenía siquiera un par de pies escondidos detrás del mostrador? Me acercó el diario y me entregó un bolígrafo. Una vez que abrí el libro, inmediatamente supe que algo andaba mal. ¿Walter Bean? El empleado se quedó inmóvil. Ah, sí. Visitó este mismo hotel. Nos gusta conservar sus nombres y direcciones para la documentación. Bueno, dice que firmó esto aquí hace exactamente 2 semanas. Nos gusta registrar los nombres y direcciones de nuestros invitados, respondió el hombre con cierta contundencia. Su tono descendió a uno aún más profundo. Walter lleva mucho tiempo desaparecido. Este fue el lugar donde lo vieron por última vez, ¿no es así? El hombre se inclinó y me miró con sus agujeros negros por ojos. Le aseguro que no tiene nada de qué preocuparse. Para todos los fines previstos, no se nos permite revelar la información privada de nuestros clientes. Demonios, este no iba a ceder. Podría discutir con él durante horas y horas, pero mentalmente no estaba dispuesto a hacerlo. Me encogí de hombros y suspiré derrotado. Entonces solo firmo con mi nombre y dirección, ¿verdad? Así es, señor. Por favor, señor. Anoté mi firma y dirección y cerré el libro. Esta ciudad es algo distinto. ¿Qué podría usted querer decir?, preguntó él. Simplemente está en un estado total de deterioro. Casi no hay pájaros ni otros animales aparte de las ratas y todo parece tan desolado. Él volvió a reír al escuchar mis quejas. Suena como si estuviese hambriento de entretenimiento. Sin decir nada más, desapareció casi tan rápido como se manifestó. Antes de que pudiera preguntarle sobre su repentino interés, regresó con un volante en la mano. Dígame, ¿está usted solo o tiene un acompañante? ¿Solo? ¿Por qué esta información crucial? Normalmente no entretenería este tipo de preguntas invasivas, pero decidí jugarle el juego. Estoy soltero, sí. La sonrisa del caballero se amplió. Un líquido púrpura rodó por su boca en gruesas capas. Quizá esto sería de su interés. Me entregó el folleto. Mis ojos recorrieron la hoja de papel con las palabras Noche de solteros y solteras anual de Pittsburgh. Mis cejas se alzaron por la sorpresa. ¿Un juego de citas? Se sacudió un poco, agarrando firmemente su brazo. Sus frágiles dedos alcanzaron el volante con la esperanza de recuperarlo, pero su agarre se hizo más fuerte y lo obligó a retroceder. Había un dolor visible en su rostro, como si estuviera en conflicto con revelarme la ocasión. Siseó por lo bajo antes de que el conflicto interno se resolviera por sí solo. Es una tradición que tenemos aquí en nuestro pequeño pueblo. ¿Y es lo único que se puede hacer aquí? ¿No hay nada como una sala de cine o un café o alguna otra cosa de ese estilo? Él no sabía de qué estaba hablando. ¿Sabes qué? No importa, lo tendré en cuenta. Las puntas de la boca del empleado se curvaron. No se arrepentirá de esto. Sin nada más que decir, sacó una llave de los ganchos y la dejó caer en mi palma abierta. Disfrute de su estadía, señor. Asintiendo, comencé el largo ascenso por las escaleras. Mientras me iba, escuché una voz estridente que le susurraba maliciosamente al hombre. Era tan bajo. Sin embargo,
No pude entender cuáles fueron las acaloradas palabras. Ahora que lo pienso, no recordaba haber visto a nadie más en el hotel. Los tablones de madera crujieron bajo mis pies mientras me acercaba a mi habitación. Más polvo se posó a lo largo de las barandillas de las escaleras. Mientras esperaba al hombre, eché un vistazo a una foto que decía que el hotel se estableció hace 3 siglos. Se podría pensar que durante todo ese tiempo se plantarían algunas renovaciones. A causa de la erosión, a lo largo de los siglos, se formaron grandes agujeros en las tablas del suelo que amenazaban con tragarse a cualquier pobre tonto que no se diera cuenta de su presencia. Habitación 3. Abrí la puerta y al hacerlo, varias cucarachas salieron corriendo. Al mirar dentro, fue un espectáculo reconfortante ver que esa habitación, a pesar de que era vieja, parecía presentable. Me acomodé en la colcha de la cama sin atreverme siquiera a ver lo que había debajo. Más tarde, ese mismo día, una vez que me hubiera instalado, tendría que reunirme para discutir mi negocio con mis superiores. Mientras pensaba en ello, mis ojos volvieron al volante y a la desaparición de Walter. Sabía muy bien que el empleado estaba mintiendo descarada y desvergonzadamente. Pensando en retrospectiva, no solo figuraban el nombre y la dirección de Walter, sino también los otros hombres que Jacques había denunciado como desaparecidos. Todos llegaron al hotel en algún momento, solo que nunca hicieron el check-out. Me pondré en contacto con el detective privado pronto, dije mientras me acostaba en la cama. Mi mente seguía dando vueltas ante la idea de participar en el juego anual de citas. ¿Por qué el hombre insistió tanto en que asistiera? Dejé que mi curiosidad sobre la propuesta del juego de las citas creciese fuera de control. En un principio, me lo traté de imaginar por curiosidad, pero ahora tenía que verlo. No esperaba mucho de esta peculiar experiencia, pero debería ser divertido. Como cuando ves un choque de autos. Sabes que es horrible, pero sencillamente tienes que darle una mirada. Además, podría aprender más sobre la historia de la ciudad y potencialmente recopilar información sobre la desaparición de Walter. La reunión fue en un gran auditorio donde estaban presentes varios miembros de la población de Vicksburg. Mi curiosidad disminuyó lentamente cuando noté que todos los residentes estaban envueltos en capuchas marrones que ocultaban sus cuerpos pálidos y sin pelo, salvo las manos. Tenían los ojos bajos y, al igual que el empleado del hotel anterior, se movían en un estupor que parecía borracho, con las piernas golpeando y tambaleándose, recordando esos paseos en trapecio en el circo. No ayudó que las luces fueran débiles, haciéndome chocar contra las cosas. Los zumbidos roncos y ásperos de los residentes reverberaron a través de la habitación, sonando doloridos y congestionados cuanto más avanzaban. No me prestaron mucha atención cuando entré por primera vez al establecimiento, lo que me hizo preguntarme por qué el hombre que dirigía el mostrador de servicio insistió tanto en que yo asistiera. El edificio también era increíblemente genial, con mucho estilo, pero eso era solamente si lo comparabas con el estado de en ruinas del resto de la ciudad. Racionalmente, consideré irme en ese momento, pero terminé aceptando el juego de las citas. Me senté en una mesa cuando surgió la primera opción. Era una mujer bastante baja que me miraba con esos mismos ojos de carbón, sin siquiera parpadear una sola vez. Me reí nerviosamente en un intento de romper el hielo. Entonces, ¿en qué estás interesada? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Abrió la boca, dejando que un gemido bajo saliera de sus labios. Un líquido salía de su boca. Ok, bueno, entonces, ¿podría hacerte una pregunta? La mujer pálida estaba demasiado interesada en una cucaracha enorme y viscosa que corría por la mesa. Ante mis propios ojos, la agarró con la palma abierta y le dio un gran mordisco al insecto. Sus dientes atravesaron limpiamente al mismo. Sus labios se abrieron mientras estiraba la cucaracha entre sus dientes, como si fuera queso en tiras. Gracias por la presentación, pero creo que tengo que declinar respetuosamente. Siguiente. Otra mujer se sentó, esta vez
siendo más alta y con un toque de humedad detrás de los ojos. Hola, me preguntaba si conoce a un hombre llamado Walter Bean. Desapareció en tu peculiar ciudad hace un par de semanas. La mujer se inclinó sonriendo. Un fluido misterioso brotó de sus labios cuando una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Sus negros ojos perforaron agujeros en mi cuerpo. El cuerpo de ella temblaba con punzadas de hambre. Él está aquí, con nosotros. Todos son uno dentro de nuestro Dios. ¿Nuestro Dios? ¿De qué diablos? Antes de que pudiera sondearla más, la mujer se abalanzó sobre mí y me inmovilizó contra el suelo. Sus mandíbulas se abrieron y miré en las profundidades de su boca. Una baba viscosa colgaba desde el techo hasta la base de su lengua. Desesperado, intenté luchar contra ella, pero esta mujer alta era increíblemente más fuerte. Pronto tú también serás parte de nuestro Dios. Cerré los ojos con miedo y antelación de esa horrible mordida en cualquier parte de mi cuerpo. Sin embargo, pasaron unos segundos continuos. Reabrí los ojos y vi que la mujer se tambaleó hacia atrás y se agarró la cabeza. No puedo herir, lastimar. Una voz estridente salió de las entrañas de su estómago, provocando espasmos en la parte superior de su cuerpo. No, sí, no, sal de mi cabeza. La cabeza de la que ella hablaba se movía hacia adelante y hacia atrás mientras sus dedos se apretaban alrededor de su misma. Me quedé petrificado, pero ahora que ella estaba distraída, aproveché la oportunidad para derribarla. Con un rápido empujón, la mujer cayó a su lado en una eterna batalla consigo misma. Una turba de residentes de Pittsburgh avanzó tambaleándose y se llevó a la mujer a rastras. Jadeando en el suelo, me recuperé lentamente. Venir aquí fue un error. Solamente vine aquí por un maldito viaje de negocios. Era mejor que simplemente me enfocase en eso y solamente eso y olvidar todo lo demás. Tal vez una vez que lo termine, pueda dejar esta ciudad olvidada por Dios en el pasado. Oh, Dios. Esa fue toda una experiencia. ¿No estarías de acuerdo? Mis ojos miraron de reojo a una mujer joven. Vaya, qué espectáculo era ella. Ojos azules, una tez de piel impecablemente sedosa, un vestido rojo escotado y con grandes pechos, y un corte de cabello de estilo buff en rubio oscuro, con perforaciones a juego. Ella se acercó a mí y se arrodilló a la altura de mis ojos. Bienvenido a Pittsburgh, dulzura. Ella me tendió la mano y, sin tener en cuenta mi propia seguridad, sencillamente la tomé. Su palma era cálida y acogedora al tacto. Había algo en ella que parecía tranquilizador. Hace tiempo que no recibimos tantos visitantes en esta ciudad. Por favor, dime, ¿por qué estás aquí? Mi mente se volvió totalmente borrosa. Yo vine aquí por negocios. Sí, solamente negocios. Eso fue todo. La mujer soltó una risita. Se formaron hoyuelos en las comisuras de su boca que solamente acentuaban su salud. Me levanté del suelo y mis ojos no pudieron despegarse de la extraña mujer. Pareces normal. ¿Normal? Vaya. Bueno, mucha gente estaría en desacuerdo. Yo diría que soy radiante, dulzura. No es eso. Es solamente que, bueno, los otros residentes aquí son, por así decirlo, algo peculiares. No me digas. Yo tuve la misma reacción cuando me mudé aquí por primera vez. Ella me miró y su sonrisa se hizo más amplia. Mi nombre es Narcisa Whitby. A juzgar por tu apariencia, debes ser tú quien fue invitado a Pittsburgh. Así es. Mi jefe tenía conexiones en este pueblo y me hizo venir como representante. Curiosamente, nunca lo he conocido en persona. Narcisa sintió. Dios mío, caí aún más atrapado por esta mujer misteriosa.
Si tuviera que adivinar la razón detrás de ello, diría que definitivamente era su voz. El lápiz labial color rojo sangre que ella llevaba parecía más bien como un rubí precioso. Sus labios regordetes y deliciosos eran como mantequilla caliente por lo impecable que hablaba. Poco a poco me olvidé por completo del horror de ser casi devorado por una mujer psicótica. Cuanto más hablaba, más sentía que me enamoraba de ella. ¿Y tú fuiste invitado a asistir a este evento? Pues, la verdad es que sí. Pensé que sería bastante interesante. Pittsburgh tiene esto como tradición. Sinceramente me estaba aburriendo muchísimo, querida. Pero tú hiciste esto más divertido. Miré hacia abajo y jugué ansiosamente con mis dedos. Oh, entonces, ¿estás dispuesto a darle una oportunidad a esta noche de solteros y solteras? Más bien, a darme una oportunidad. ¿A mí? No sabes cuánto me gustaría eso. Terminamos hablando durante horas mucho más allá del límite de tiempo. Narcisa era verdaderamente una persona interesante. Tenía un amplio conocimiento de la ciudad y varios otros temas. Me sentía aún más sorprendido por su sencillo relato de acontecimientos históricos que me proporcionó una descripción tan elaborada que me preguntaba si ella misma fue testigo de alguno. Ella afirmó tener familia en alguna ciudad y tener intención de regresar ahí después del viaje de negocios. Esa risa contagiosa suya era música para mis oídos. Compartí parte de mi información personal con ella, explicándole el alcance de mi trabajo y mis intereses. Debo admitir que mis ojos tenían vida propia. Miraba su escote cada vez que se inclinaba. Ella apoyó la cabeza en su mano y me miró con lo que solamente pude interpretar como deseo. Ahora que lo pienso, había algo sobre lo cual tenía algo de curiosidad. Dime, ¿has oído hablar de un hombre llamado Walter Bean? Narcisa entrecerró los ojos. El nombre me suena. ¿Por qué lo preguntas? Es solo que ha estado desaparecido durante bastante tiempo. ¿De verdad? Tal vez abandonó la ciudad y simplemente se olvidó o se rehusó a informarle a alguien. Vicksburg tiene ese efecto en la gente. Me encogí de hombros. Supongo que sí. Discúlpame por sacar un tema tan extraño. Oh, ni lo menciones. No me molesta en lo absoluto. Después de todo, estoy segura de que has oído hablar de los rumores que circulan por la ciudad. Asentí. Sí, un investigador privado me habló de ellos. No me digas. Narcisa frunció el ceño. ¿Te puedes imaginar algo tan horrible y despreciable? Que una amorosa esposa y madre sacrificara a su propia familia por la eterna juventud. Sí, pero es solamente una historia, ¿no? Creo que es tonto entretener algo que no es más que chisme de vecinas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Tienes razón, ella dijo mientras me miraba a los ojos. Acabo de tener una gran idea. ¿Qué te parece si continuamos nuestra charla en otro lugar? Las multitudes me dan mucha pena y no me gusta ser observado. A medida que avanzaba mi estancia en Pittsburgh, me encontraba cada vez más con Narcisa. Era una mujer única que me hacía sentir cosas que no sabía que podía sentir. Su personalidad era una contradictoria combinación entre dulce pero madura e ingeniosa, lo cual le daba un encanto que podía ser cortante, pero también muy reconfortante. Narcisa era una mujer muy letrada y con varios conocimientos que variaban desde la historia hasta el ocultismo. Ella me contó nuevamente los orígenes del mito de Vicksburg con tanta viveza que era como si ella estuviera ahí. Ella le dio nuevas dimensiones al relato breve que me había comunicado Jacques aquella tarde en el autobús. Narcisa me había explicado cómo, según los cultos antiguos, hubo una vez varios dioses inhumanos y de otro mundo que convirtieron la tierra en un pozo negro purulento y fueron adorados por formas de vida antidiluvianas cuya complejidad, poder y cultura les harían parecer divinas a nuestros filtros de hoy en día. Pero algo ocurrió
que llevó a estos dioses de antigüedad milenaria a ser enterradas en un sueño extraño entre la vida y la muerte. Lo más comparable que podría utilizar para nuestro entendimiento sería una clase de hibernación, dejadas en el olvido para pudrirse. Es decir, hasta el día en que se levanten y traten a la humanidad como a un insecto insignificante. Como sabes, había una vez una mujer que tenía tanto miedo a la muerte que invocó a los dioses para que preservaran su juventud y obtuviese la vida eterna. Ella descendió a las profundidades de la tierra para suplicar a uno de los dioses olvidados, y el dios que buscaba no era otro que esa bestia pálida, el dios del laberinto, Eort. Pero, como todo en la vida, nada es gratis, y se tenía que pagar un precio. Escuché en silencio, absorto en la pasión que Narcisa tenía en el tema, pero también perdido en mis propias deducciones. ¿Quién podría haber imaginado que había tantas sociedades ocultas dedicadas a adorar a estos seres sobrenaturales e incognoscibles? ¿Y para qué fin? ¿Están obsesionados con provocar el apocalipsis y practicar sus perversas religiones para convocarlos? ¿Qué clase de libros antiguos tendrían en su poder? Y dices que esta mujer encontró a un cultista no muerto que le dio secretos para comunicarse con Eort. ¿Qué tuvo que hacer ella? Actos reprensibles y repugnantes que van en contra de toda ley u orden natural. Actos que, inevitablemente, condenarían a su alma a los abismos más oscuros del infierno. Conocía los secretos de dónde yacían muertos y durmiendo los dioses ancestrales, y tenía el conocimiento ahora de en qué dirección viajarían cuando estuviesen despiertos. Descubrió la verdad detrás de nuestra realidad conocida y asomó sus ojos al infinito con la ayuda de esa bestia pálida. Podría incluso viajar entre dimensiones sin necesidad de salir de casa. La vida misma era una ilusión, una réplica barata de cómo se sentía la eternidad. Mi corazón se hundió en las profundidades de mi cuerpo. ¿Cultos? ¿Un dios antiguo y primitivo? Mi mente conectó los puntos cuando participé por primera vez en el juego de citas. Todos los ciudadanos de Vicksburg llevaban capas, algo que debería haber correlacionado hace mucho tiempo. Esa mujer, insistiendo en que Walter y los demás eran todos uno en el dios que ella adoraba, me había enredado de alguna manera en un oscuro foso lleno de serpientes y gusanos y oscuridad. Todo eso había comenzado desde que llegué a esta maligna ciudad. Estaba harto de todo esto, de su extraña gente, de sus mitos y leyendas, de sus habitantes que ni parecían humanos. Tenía que salir de aquí desde ayer. Narcisa me miró fijamente. Sus ojos azules reflejaban su preocupación. ¿Qué pasa, dulzura? Yo solo me siento un poco acalorado. ¿Tu mamá nunca te enseñó a no mentirle a una dama? Puedo sentir lo incómodo que estás con estos temas sobre sectas que mencioné, pero no te preocupes. No hay nada de qué preocuparse después de todo. Estoy segura de que habrás notado que la gente del pueblo usa esas prendas. No es lo que piensas. Entonces, ¿por qué usan esas cosas? No es nada fuera del ordinario. Es muy simple en realidad. La gente de Vicksburg tiene una vulnerabilidad causada por la luz del sol. De seguro te has dado cuenta a estas alturas. ¿Alguna vez los has visto caminando durante el día? Ahora que lo decía, los hechos cuadraban con la deducción. Pensé en mis encuentros anteriores con la gente del pueblo. A decir verdad, pudieron moverse libremente por el auditorio gracias a la luz artificial. Incluso el hotel en el que residía estaba un poco iluminado. Entonces, ¿qué pasó cuando esa mujer me atacó? Ella parecía en algún tipo de conflicto al respecto. Era casi como si dos mitades estuvieran peleando entre sí. Quizás solamente un ataque temporal de locura, explicó Narcisa casualmente mientras se encogía de hombros. Además, Vicksburg casi no tiene forasteros visitando su ciudad. Probablemente simplemente se sintió abrumada por el asombro con lo atractivo que te encontró. ¿Nunca le has dado una mordida juguetona a tu pareja?
No dije nada para contradecirla a pesar de que lo que decía hacía muy poca lógica, pero me resultaba muy difícil contradecir a esta hermosa rubia. Yo no estoy seguro de si debería quedarme aquí. Los ojos de Narcisa bajaron alicaídos. Verla así me empujaba a una agonía aguda. Ay, dulzura, ¿por qué dirías algo tan terrible? Llevo unas 2 semanas aquí y nunca pude encontrar a las personas que querían hacer negocio conmigo. Para ser completamente franco, creo que todo fue un truco o un complot para hacerme quedar como un idiota. La mujer rubia hizo una pausa y su cara se volvió contemplativa. Claramente, estaba pensando intensamente en sus siguientes palabras. Bueno, has sido franco conmigo. Supongo entonces que también mereces que sea franca contigo. Que sepas qué traería una mujer como yo a un lugar con el peculiar encanto de Vicksburg. Mi curiosidad se despertó en ese momento. Era algo que me había preguntado constantemente, pero que siempre pensé que era grosero preguntar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si te soy completamente honesta, la vida que llevaba en mi antiguo hogar estaba muy alejada de algo ideal. Yo tengo un marido que es un alcohólico empedernido, y él me golpeaba cada día cuando regresaba del trabajo. Algunos días era algo sencillo, como una cachetada o un golpe a puño cerrado. Otras ocasiones, las peores, me dejaba inconsciente. Cuando yo no era el objetivo de la violencia, él, en cambio, iría tras nuestros 2 hijos. Lo aguanté por ellos. Sin embargo, un día me dio una paliza tan brutal. Hizo una pausa, las lágrimas rodando por sus mejillas. Estuve en el hospital durante 3 meses. Después de eso, de alguna manera logré evadir su ira y me escapé de ahí. Salí huyendo hasta que sentí que él ya no me perseguía. Se cubrió los ojos con las manos y lloró amargamente sobre ellas. Su respiración se volvió entrecortada, cuanto más dejaba salir sus crudas emociones. Sé que no debería haber abandonado a mis hijos con ese monstruo. Fue un momento de debilidad. Tienes que entender que la próxima vez hubiese podido ser la última. Yo no soy... No supe qué decir en ese instante. Fue toda una bomba lo que me había dicho. Sin pensarlo mucho, la abracé suavemente. Ella se sobresaltó al principio, pero poco a poco se derritió en el abrazo, poniendo sus brazos en mi espalda. Yo lamento mucho escuchar eso. Lamento que eso te haya pasado. ¿Por qué deberías? No es tu problema. No es tu realidad, respondió ella de una manera más cortante de lo que probablemente quiso. Yo estoy pensando en salir de Vicksburg mañana, dejar este lugar y no mirar atrás. Tengo una idea y espero que no sea muy presuntuoso de mi parte, pero ¿qué tal te parecería venir conmigo? Los 2 dejamos este lugar y empezamos de nuevo en una esquina donde nadie nos puede encontrar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Estás seguro? No quiero ser una carga para ti. ¿Realmente sabes lo que involucra tu propuesta? No me molestarías en absoluto. Es lo mínimo que puedo hacer. Déjame mostrarte lo lejos que iría por ti. Una coqueta sonrisa se dibujó en su rostro. Tendría que estar loca para aceptar eso. ¿Dónde nos vemos? Se acercaba la noche cuando regresé al hotel. Me acerqué al mostrador y toqué el timbre. Señor, me gustaría informarle que mañana me marcho a primera hora. Al igual que la primera vez que llegué, el empleado no apareció. Golpeé el polvoriento mostrador con los dedos, irritado. Señor, no volvamos a hacer esto. Dejé pasar un poco más de tiempo, pero el hombre todavía no aparecía. ¿Es así como se debe tratar a un cliente? Negándome a esperar más, trepé por encima del mostrador y casi me enredo en telarañas. ¡Ah, qué asco! ¿Cómo puede alguien trabajar en este tipo de condiciones? Por la forma en que las luces parpadeaban débilmente,
Me vi obligado a concentrar cuanta luz pude en mi mirada. Como era de esperar, la habitación estaba en total deterioro. Los libros estaban apilados al lado de las estanterías. Las telarañas cubrían los muebles y cosquillaban mi nariz. Luché contra las ganas de estornudar. Las tablas del suelo crujieron y gimieron bajo mi peso. Cuanto más avanzaba, la luz se diluía en rayos. «Señor, salga ahora, esto se está volviendo ridículo». Finalmente, mis ojos se posaron en un montón de ropa. No podía ser. Podría ser que aquel hombre... La idea del hombre peculiar, desfilando en su traje de cumpleaños, quedó grabada a fuego en mi mente. Un revuelo de la ropa me sacó de mi tren de pensamientos. Avancé lentamente hacia la ropa y se hizo evidente de que el hombre se había evaporado. Antes de que pudiera teorizar lo que le pasó, docenas de pequeños objetos blancos surgieron de la ropa y corretearon como cucarachas que se dispersaban cuando se enciende la luz. ¿Qué diablos? Millones de seres hinchados y como arañas se arrastraban por las paredes y por mi ropa. Presa del pánico, trepé por encima del mostrador y los húmedos chapoteos de los insectos aplastados me hicieron sentir asqueado. Los escombros cayeron del techo cuando se produjo un repentino terremoto. Podría jurar que escuché algo retorciéndose de agonía desde las entrañas de la tierra. Los cimientos del hotel temblaban incesantemente y gemían con la muerte de cada abominación, sugiriendo un posible vínculo entre las dos. Las escaleras finalmente se disolvieron y explotaron en astillas. Me cubrí la cabeza lo mejor que pude, pero los monstruos arácnidos siguieron persiguiéndome. Los cuerpos húmedos y pegajosos de los monstruos estallaron bajo mis pies como uvas demasiado maduras. Sentí que algunos residuos se me hundían entre los dedos de los pies. Una baba sobrenatural se adhirió a las suelas de mis zapatos, restringiendo mi movimiento. Cada vez que intentaba moverme, la sustancia viscosa y fibrosa entraba en contacto con el suelo y formaba un adhesivo fuerte. Y esas piernas, tantas piernas, cientos de miles de canicas con una cantidad antinatural de apéndices se arrastraron sobre mi cuerpo. Se arrastraron hasta las perneras de mis pantalones y algunos se deslizaron debajo de la tela. No importa cuántas veces intenté rechazarlos, estas abominaciones se apoderaron de mi cuerpo. Los pelos de mi cuerpo se erizaron ante la idea de que millones de arañas me estaban atacando. Mi piel se sentía violada por los interminables sondeos y pellizcos. Me agarré los tobillos y continué con mi loco intento de liberarme. ¡Ayuda! Un murmullo débil llamó mi atención. Moví mis ojos de un lado a otro en busca del grito de urgencias, sin ver a nadie, hasta que dirigí mi vista a un evento espantoso. Las masas blancas y palpitantes, con tallos en lugar de patas, unieron los innumerables miembros en líneas enormes y grotescas e hicieron las cosas más desgarradoras que cualquier hombre sensato podría anticipar. Comenzaron a moverse en un solo movimiento, multiplicándose y expandiéndose hasta que algo estaba tomando forma. La pasta viscosa de las suelas de mis zapatos finalmente cedió. Sin embargo, cuando se combinó con las plagas invasoras que se arrastraban sobre mí y me hacían retorcerme, caí sobre mi trasero. Los monstruos siguieron nutriendo la figura en crecimiento. Como una máquina bien engrasada, las bestias seguían alimentándose unas de otras. ¡Ayuda! Con todas las bestias trabajando juntas, surgió una forma humana. Se movían como si nadaran, moviendo sus repugnantes piernas hacia un lado para imitar el gesto de las extremidades. El temor surgió en la boca de mi estómago y subió por mi garganta. Los insidiosos engendros se multiplicaron aún más, separándose y reestructurándose hasta que tomó una forma vagamente humanoide. Sin embargo, su piel se derritió y corrió como una vela de cera encendida. Mis ojos se enrojecieron en sangre. Era el empleado, excepto que ahora tenía claro que con lo que estaba hablando durante toda mi estancia en Vicksburg eran millones de manchas que difícilmente podían hacerse pasar por humanas. El grito asaltó mis tímpanos y me recordó a un clavo arañando una pizarra. El hombre, mejor dicho, la criatura, se movía miserablemente, arrastrando la parte superior de su cuerpo por el suelo. Su boca colgaba abierta con un jadeo neblinoso saliendo. Al parecer, casi cada ligero movimiento le traía un sufrimiento interminable.
La anomalía humanoide me tendió la mano, haciendo un gesto esperanzador. Se acercó más a mí, gimiendo y arrastrándose solo para permanecer en su forma un poco más. Me quedé congelado temporalmente, horrorizado ante la exhibición impía que violaba las leyes de la naturaleza que todo ser bajo el sol tenía que seguir. El hotel siguió derrumbándose a nuestro alrededor, sacándome de mi terror. Lentamente me alejé del monstruo, pero de alguna manera sintió lo que pretendía hacer y se abrió camino hacia mí. Me gruñó, destruyendo la ilusión a la que se aferraba desesperadamente de pasar por un humano. Antes de que pudiese atacar, una tabla cayó del techo que se derrumbaba y lo inmovilizó. Dejó escapar un chillido agudo e infernal, pero no había manera de que yo fuera a seguir de la corriente. Corrí hacia la puerta, haciendo eco de los húmedos chapoteos de las crías que había matado. Logré escapar del hotel mientras sufría su agonía final y se convirtió en un montón de polvo primitivo. Cuando se aclaró todo lo que quedó del establecimiento, fue un montón de ladrillos y escombros humeantes. Mi mente todavía estaba concentrada en lo surrealista de la situación. La apariencia pálida y sin pelo del hombre, la extraña tez de piel de todos los residentes de la ciudad, el cómo se peleó esa mujer cuando estaba decidiendo si comerme o no. Ninguno de ellos era humano, sino arácnidos, horribles copias que luchaban por ser accesibles y pasar como humanos. Negué con la cabeza. Cualquiera sea el caso, tenía que dejar a Vicksburg, pero no sin antes llevarme a Narcisa conmigo. Después de todo, no podría vivir conmigo mismo si abandonara a alguien a sabiendas en esta miserable ciudad. Gritos agudos llenaron el aire vacío, alertándome. ¡Demonios! Vienen más vecinos. Obviamente, porque escucharon el derrumbe del antiguo edificio. Sin mucha consideración, me escondí en el callejón y me mordí el labio inferior. Sus voces graves y guturales eran como cuerpos anegados en sus constantes ruidos húmedos y chapoteadores. Con cautela, miré desde una esquina de una tienda abandonada y vi 4 ciudadanos de Vicksburg encapuchados, tambaleándose sobre sus piernas. Si tan solo pudiera descifrar lo que se decían. Mientras conversaban, una de las figuras encapuchadas se detuvo y se quitó la capucha de su calva cabeza. Escuché lo que sonaban como mandíbulas chocando entre sí cuando noté que se acercaba. Retrocedí más hacia el callejón por temor a que me hubieran visto. El silbido alcanzó su punto máximo cuando sus largos dedos como arañas rasparon el borde del edificio. Me bajé para acercarme lo más posible al suelo. Aunque era de noche, la mirada de la criatura quemó agujeros en la parte posterior de mi cabeza. Entró al callejón deslizando sus extremidades en el oscuro vacío. Estábamos tan cerca. Podía oler su aliento acre. Finalmente, algo más llamó su atención y se fue con su grupo. Me sequé el sudor de la frente y suspiré aliviado. Con ellos distraídos, podría intentar escapar. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con la siguiente fase de mi plan, una voz femenina resonó por las calles. Mis ojos se abrieron en shock. ¡Narcisa! Miré desde detrás de la pared en ruinas y casi me doblé. Narcisa estaba rodeada por las anomalías de Vicksburg. Sus brazos se agitaban con la débil esperanza de golpear alguna de esas cosas y abrirse camino. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Busqué en mi mente una solución, pero los gritos de Narcisa me llenaban de ansiedad. Tragándome mi orgullo, corrí hacia la asamblea de criaturas y apreté los puños. Me balanceé salvajemente en el aire, agitando mis nudillos una y otra vez sobre su masa gelatinosa. Sentí como si estuviera golpeando carne cruda. Cuanto más los atacaba, las anomalías de Vicksburg perdieron gradualmente sus formas corpóreas y se desintegraron, explotando en millones de arañas deslizantes. Narcisa miró con absoluto horror al ver que estos seres humanoides se disolvían en canicas palpitantes y desenfrenadas sobre miles de tallos. ¿Qué es esto? No hubo tiempo para dar explicaciones. Agarré su muñeca y la insté a moverse. Su mano cálida y sedosa se sintió increíble al tocarla, pero dejé ese pensamiento en el fondo de mi mente. Mi corazón galopaba detrás de mi pecho y mi respiración se volvió agotadora. Mis pulmones jadearon y se doblaron dentro de mi caja torácica. El sonido de miles de piernas huesudas y desencarnadas raspando el suelo resonó en las calles. Todos en este pueblo, todas esas monstruosidades,
se entrelazan imitando los movimientos básicos del cuerpo humano. Narcisa compartió una mirada igual de pavor. ¿Qué deberíamos de hacer? Agarró mi brazo y se apretó contra él. Sus suaves pechos se sentían increíbles alrededor de mi brazo, volviéndome loco. Su cálido aliento envió un escalofrío por mi espalda. Incluso cuando estaba aterrorizada, esa constitución escultural y su intensa mirada la hacían impecable. Tenemos que encontrar un lugar donde escondernos y esperar a que todo esto acabe. Narcisa se rascó la rubia cabeza. Si buscamos un refugio, conozco el lugar perfecto. Dejé que Narcisa marcara el camino, feliz de que ella conocía la distribución de la ciudad. Durante todo el paseo secreto, no nos dirigimos ni una palabra. El aire a nuestro alrededor se volvió lo suficientemente espeso como para cortarlo con un cuchillo. Después de unos 2 segundos, intenté romper el hielo. Entonces, hemos estado viajando por un tiempo, ¿no? Ella no dijo nada. Esa noche fue especialmente impresionante. La luna estaba muy cerca de la tierra y parecía una perla pulida. Narcisa usó la luz que irradiaba el cuerpo celeste y me llevó más lejos de la ciudad y hacia los espesos matorrales del bosque. El bosque estaba completamente desprovisto de ruido. Ningún búho chillaba en la noche. Si había grillos, guardaban un silencio sepulcral. Narcisa tiró suavemente de mi brazo más profundamente en el bosque hasta que nos detuvimos en una cueva. En la entrada, Narcisa sacó una antorcha y la encendió. Luego me hizo una seña para que entrara. No me entusiasmaba entrar en una zona claustrofóbica y deprimente, pero esos cultistas aún podrían estar detrás de nosotros. Empapado en mis miedos, entré a la fría y lúgubre cueva. Un olor acre y repulsivo, el del material en descomposición, flotaba desde la entrada. El olor del paso de los años no pasó desapercibido para mí. Me quedé mirando a Narcisa, preguntándome cómo lo estaba aguantando, pero a ella no parecía molestarle. Vamos, no tenemos mucho tiempo que perder. Se pasó el dedo por el flequillo antes de llevarme más hacia las fauces de la cueva. Había silencio aparte de nuestros pasos y el suave goteo de humedad en la distancia. El agua brillaba sobre las estalactitas como cuentas de diamantes y goteaban hacia un estanque subterráneo. Confundí las estalagmitas con navajas, colmillos dentados por la erosión de los años. Tras de nosotros, la entrada desapareció en el vacío mientras las sombras nos envolvían. El viento silbaba dentro de la cueva, añadiendo al ambiente. Sí, estaba siendo preciso en mi descripción. Podría jurar que oí respirar la caverna misma, y las cavernosas paredes parecieron retorcerse y contraerse como una criatura viviente. Mi paranoia estalló. No quería nada más que salir, pero la salida no se veía por ninguna parte. Además, si me hubiera ido por mi propia voluntad, me habría quedado varado y vagando en la oscuridad hasta el final de los tiempos. Mi respiración se agitó y se me puso la piel de gallina en la superficie de mi piel. El líquido cayó sobre mis hombros desde las estalactitas, haciéndome retorcerme de disgusto. Finalmente, Narcisa me llevó a una salida. ¿Qué es este lugar? Narcisa no respondió. Simplemente me incitó con su dedo. Al no ver motivos para dudar de ella, entré a la zona. El lugar estaba cubierto de pesadas sábanas, de telarañas que colgaban del techo. También estaba inexplicablemente húmedo, y el repugnante y pútrido olor a descomposición era aún más prominente. Mis ojos se posaron en esqueletos desechados con las muñecas atadas en cadenas que sobresalían de las paredes. Realmente estuvieron aquí abajo durante siglos, a juzgar por sus rasgos envejecidos y desgastados. Independientemente de lo que había presenciado, murieron totalmente asustados. Sus mandíbulas inferiores se estiraron lo más humanamente posible hasta donde se desquiciaron. Con el paso de los años, lo único que los mantuvo suspendidos fueron las ataduras. Cuanto más me sumergía en lo que me rodeaba, más me daba cuenta del propósito que cumplía el lugar. Había una enorme losa situada frente a un pozo sin fondo en la base de la cueva. De la estructura se extendían brazos hechos con cuñas de piedra. La superficie plana del instrumento estaba teñida de sangre seca y vísceras. Miré desesperadamente a Narcisa con la esperanza de que estuviera tan confundida como yo. Sin embargo, en lugar de detectar miedo, las expresiones faciales de Narcisa cambiaron a una que era apática ante todo el asunto.
La vi acercarse y encender un crisol debajo de la losa de piedra. Los vapores gaseosos y nauseabundos flotaban en el aire con olor a carne podrida y cenizas quemadas. Sus ojos, una vez hermosos e hipnotizantes, cambiaron a un azul pálido, como si su energía hubiera sido absorbida de su cuerpo. Hace cientos de años, el gran viejo Eihort se manifestó por primera vez en la ciudad de Vicksburg. Esta cueva es el lugar exacto donde, según los cuentos populares, una mujer que provenía de una educación empobrecida hizo un trato con los dioses para obtener la eterna belleza y juventud. Narcisa, ¿de qué estás hablando? Sentí un objeto húmedo y resbaladizo agarrar mis hombros. Las voces de los cultistas gorgoteaban y resollaban. Antes de que pudiera intentar defenderme, dos de los fieles me levantaron del suelo y me encaminaron hacia la losa de piedra. Pateé y golpeé, agité mis brazos, no pasó nada. Me arrojaron sobre la dura superficie con tal fuerza que sentí que mi columna se doblaba. Mis muñecas estaban fuertemente atadas a los brazos del instrumento. Las cuerdas devoraban la tierna carne de mi cuerpo. Narcisa me miró fijamente durante unos segundos. Ya no era la mujer que creía conocer durante mi estancia en Vicksburg. Ella se acercó, se arrodilló y me miró fijamente los esqueletos primitivos. Y una vez más, mi Dios tendrá un sacrificio. ¿Sacrificio? La palabra rebotó en mi cabeza. Todo estaba sucediendo muy rápido. Tú sabes muchísimo sobre ese mito. Ella rió. Bueno, sí. Después de todo, ¿cuántos años crees que tengo? Me esforcé contra las apretadas ataduras en vano. El pueblo y sus condiciones. Siempre fuiste tú. Hace cientos de años, la ciudad de Vicksburg alguna vez fue una zona próspera. Era una enorme ciudad comercial donde se compraba y vendía maíz, calabazas, telas, lo que sea. Nací en una familia pobre, pero era considerada la más bella del pueblo. De ellos tomó cariño un noble. Después de conocerlo varias noches, me hizo una pregunta, y yo le dije que sí. Gruñí en voz baja. Entonces, ¿por qué traicionaste a tu propia familia? ¿Cuál crees que es el único miedo que comparten todos los humanos? Preguntó Narcisa, aunque estaba claro que no le importaba cuál fuera mi respuesta. La muerte. Los humanos han logrado varios logros a partir de que salieron del pozo negro primordial y purulento. Y, sin embargo, a pesar de todos estos, lo único que no han logrado conquistar ha sido la muerte. Casualmente, arrancó el cráneo de un esqueleto y pasó los dedos por la mandíbula. Sabía que algún día moriría, pero no podía vivir con esa dura verdad. No alguien tan hermosa como yo. Narcisa arrojó el cráneo a un lado y habló con los cultistas. ¿Crees que me salvaste antes? ¿No te das cuenta de que la gente de Vicksburg sigue mis órdenes? Entonces eso significa que Walter... Su ceja se arqueó. ¿Está muerto? Eso debería ser obvio. Sé que eres algo lento, pero vamos, eso es demasiado fácil. Él no fue más que un sacrificio. Uno que mordió el anzuelo. Eso explica por qué me dijeron que viniera aquí. Entonces el juego de citas... Narcisa me hizo callar. Una artimaña, dulzura. ¿De qué otra manera se suponía que me encontraría contigo? Los cultistas se alejaron de mí y cayeron de rodillas en posición de oración. Mi miedo a la muerte se hizo tan grande. Llamé al dios del laberinto para que me concediera la eternidad, lo cual hizo. Sin embargo, había pasado por alto el hecho de que el propio Eihort tenía sus propios términos. Me pidió que criara a su prole. Sin pensarlo mucho, acepté. Se retuercen dentro de mí mientras hablamos, en estado larvario. Pero una vez que me di cuenta de que su prole saldría de mi cuerpo comiendo, fue entonces cuando la verdad quedó clara. Simplemente extendió mi esperanza de vida, pero para evitar perder su cuota, tuve que recurrir a medidas drásticas.
tu marido y sus hijos. ¿Cómo pudiste? Sacrificios necesarios. Después de ellos, hice el mismo proceso con el resto del pueblo. Algunos desaparecían durante semanas, encerrados en mi guarida, con sus cuerpos disueltos y comidos de adentro hacia afuera. Curiosamente, el enjambre adquirió recuerdos de sus anfitriones, a veces imitando sin esfuerzo sus voces. Vi que eso sucedió con un joven de 32 años al que atraí. El enjambre demostró gestos que él mismo tenía. Quizá cuando un anfitrión muere, nunca desaparece del todo, sino que existen como espíritus incorpóreos adheridos al enjambre. Tenía bastante sentido, a pesar de la naturaleza extraña, el trabajador del hotel y la mujer que había conocido en el juego de citas. Sus esencias todavía estaban presentes dentro de estas anomalías y clamaban por su liberación. Narcisa se aclaró la garganta y se acercó para acariciar mi mejilla. Es una pena. Fuiste muy amable. Ella volvió a reírse. Finalmente, en mi prisa por seguir con vida, destruí accidentalmente la ciudad. Intenté cualquier solución que se me ocurrió, como introducir el mestizaje entre el enjambre, pero después de unos siglos, eso no fue suficiente. ¿Qué estás ganando al ayudar a uno de estos monstruos? Tú conoces los riesgos que estas cosas indescriptibles tienen para la Tierra. El dios del laberinto volverá a ser libre de gobernar este mundo. Tengo la intención de convertirme en la diosa de la humanidad. Ya he servido fielmente a Eeyore como su suma sacerdotisa durante siglos. No soy un simple humano, débil e insignificante. He ascendido a la divinidad y creo que merezco lo que me corresponde. ¿No estarías de acuerdo? Mis cejas se fruncieron. Después de que te consolé por el abuso que sufriste, ¿creíste esa historia? La risa de Narcisa se hizo más fuerte y resonó por toda la cueva. Dioses, son tan patéticos como todos esos otros humanos a quienes engañé para que me amaran. Gruñí. Nunca te saldrás con la tuya. Hay otros, como Yaka. Esta ciudad será demolida más rápido de lo que puedas parpadear. Vendrán más. La sonrisa de Narcisa se extendió alrededor de sus orejas. Necesito recordarte que el enjambre sigue mis órdenes debido a los engendros que nadan en mi estómago. A través de Eeyore, tengo ojos en todo el alcance de este mundo. Digamos que tu amigo el detective recibió una visita muy especial. Quería decir más, tal vez insultar a Narcisa con todos los nombres bajo el sol, pero me congelé cuando una serie de temblores sacudieron la cueva hasta su centro. Narcisa se rió maniáticamente de mí, disfrutando de lo completamente indefenso que yo estaba. Ahora es hora de que tomes la elección que tantos antes de ti hicieron. Mi miedo burbujeaba desde lo más profundo de mi estómago, pero no había nadie presente que pudiera ayudarme. El techo tembló cuando se formaron una serie de grietas. Estalactitas de distintos tamaños se desmoronaron y cayeron a mi alrededor. Fue como si legiones de trenes de carga chocaran todos a la vez en una colisión masiva de proporciones bíblicas. Y entonces vislumbré esas piernas. Cientos de miles de piernas rígidas y huesudas surgieron del agujero, raspando y arañando el suelo para levantarse. Más grandes que un autobús, gotas de sudor corrieron por mi frente y el color desapareció de mi rostro. Ojos sobre ojos, donde tales rasgos no deberían de estar naturalmente. Pupilas tan terriblemente enormes que eclipsaron los ojos de la especie más grande conocida en este planeta. Su masa pálida y gelatinosa burbujeó hacia la superficie, asemejándose a un asqueroso grano lleno de pus. Y su abdomen, ¡santo Dios, su abdomen! Tenía la forma de una aceituna demasiado grande, con ojos saltones en cada superficie de su gran cuerpo. El dios del laberinto se elevaba sobre mí con toda su gloria impía. Se me congeló la sangre y me quedé sin palabras. Eeyore se movía en una manera normal e hipnotizante,
balanceándose hacia adelante y hacia atrás sin encontrar ningún hueso en su estructura gelatinosa. Inmediatamente entendí lo que Narcisa quería decir cuando dijo que tenía ojos en todo el mundo. El laberinto de la abominación de múltiples patas se expandió por todo el mundo, otorgándole la ilusión de ser omnipresente. En cualquier momento, algún desafortunado idiota podría terminar perdido entre las paredes cavernosas y encontrarse con este antiguo. Me puso nervioso lo fácil que era. Narcisa se volvió a reír y su sonrisa se volvió más torcida. He hecho lo que me has pedido, mi Dios. Por favor, concédeme tus bendiciones. Eeyore movió sus muchos globos oculares hacia lo que supongo era su pecho. Hablaba con la misma voz grave y gorgoteada que compartía su descendencia. Su voz no era lo que esperaba de una criatura tan grande como una roca. Su tono era distante, extrañamente cordial. A pesar de su aspecto, el dios pálido parecía ser muy paciente. Me temo que no lo entiendes, mortal. Tu tiempo como mi suma sacerdotisa ha llegado a un final desafortunado. Los ojos de Narcisa se abrieron con horror. Pero, mi señor, no os he servido fielmente durante siglos. Te he proporcionado los mejores sacrificios para cumplir con tu cuota. Eres un desperdicio de inmundicia tan insignificante e incompetente. Algo se movió dentro de la indescriptible masa de Eeyore. Se estiró y retorció indefinidamente formando un puño colosal. Has olvidado tu lugar humano. Puede que tengas una vida más larga en comparación con el resto de tu especie, pero también olvidas quién es el que puede quitártela. Tú no eres divina. Narcisa juntó las manos en profunda prostración. No, Eeyore, por favor, perdón por hablar fuera de turno. Por favor, déjame servirte por la eternidad. Mataré a quien sea necesario, en tu nombre, si tan solo... Sin previo aviso, Narcisa se inclinó hacia adelante haciendo una mueca. Sus ojos se desorbitaron al darse cuenta de lo que le estaba pasando. Docenas de crías de Eeyore se retorcieron y se retorcieron desde el interior de su cuerpo, alborotando su piel exterior. Se agarró el abdomen entre los brazos y dejó escapar un gemido inquietante y lleno de agonía. Sin embargo, por mucho que suplicara, su desesperación cayó en oídos sordos. El rostro de Narcisa se contrajo en una mueca retorcida, con lágrimas cayendo. ¡No, mi señor! Una tos mortal empezó a ahogarla. Con arcadas profusas, chorros de criaturas blancas y delgadas se liberaron. Sus ojos se desintegraron mientras las insidiosas criaturas se abrían paso a mordiscos. Sus sollozos de dolor se volvieron en chapoteos húmedos y desgarros de carne. Las crías se abrieron paso a través de sus pulmones y los convirtieron en líquido junto con sus otros órganos vitales. La piel, alguna vez glamorosa e impecable de Narcisa, burbujeó y estalló mientras miles de engendros se lanzaban en una carrera loca. Incluso su esqueleto se disolvió en más nutrientes para los bebés hambrientos. En 3 agonizantes momentos, Narcisa ya no estaba. Todo lo que quedó de ella fue su vestido favorito y sus piercings en las orejas. Luché por respirar después de presenciar a Narcisa sufrir una forma de castigo divino. Sin embargo, me enfrenté a la horrible realidad de que ahora estaba solo con su asesino. El brazo de Eeyore se torció y se movió, como si estuviera contemplando cuándo era el momento apropiado para dejar caer su masa sobre mí. Sus innumerables ojos se posaron en mi dirección. Incluso sin que el antiguo hablara, sabía lo bajo que pensaba de mí. No temas, mi querido humano. Él dijo. Una vez más, su voz sonó tranquilizadora. Me di cuenta de que no se debía a verdadera benevolencia, sino a manipulación. Te haré una oferta y estoy seguro de que no elegirás mal. Todo lo que creía saber desapareció en un instante. Nosotros como humanos estábamos muy convencidos de nuestro lugar en el universo, pero existían cosas horribles que rompían la realidad, cosas que nadie en su sano juicio debería comprender o buscar realmente si existe. No somos más que una mota de polvo en el gran esquema de las cosas,
y los antiguos tienen sed de liberación. Tú estarás mi enjambre. De lo contrario, no tendré ningún uso para ti. Mis labios estaban secos. Yo no sabía qué debía de decir en ese momento. Mis opciones eran considerablemente limitadas. Si aceptaba y permitía que Eeyore me gestara con su descendencia, no creo que saldría tan fácilmente librado, a juzgar por lo que le pasó a Narcisa. Pero ver esa masa gigante flotando sobre mí, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como un péndulo, también era una situación que quería evitar a toda costa. A menos que desees convertirte en mi elegido. ¿Elegido? Mi mente trabajó a toda marcha para comprender la oferta. Esto de haber sido lo que era Narcisa. Si es así, si eso implica sacrificar la vida de otra persona por mi propia seguridad, fue no solo un acto irredimible, sino también muy cobarde. Después de reflexionarlo, tomé una decisión. Creo que sé lo que quiero.